Pues ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos a este tiempo. Y me digo a mí mismo bienvenido porque yo ya hacía un tiempo que no venía por aquí, así que es una alegría el poder veros a todos. Saludo también a todos los que estáis en casa y nada, un gozo poder estar de nuevo con todos vosotros y de disfrutar de la comunión los unos con los otros y con la expectativa, ¿no?, de que Dios tiene preparado para todos nosotros este año, un año con emociones y con distintos planes, ¿no?, que el Señor tiene para nosotros, y que lo que queremos todos nosotros es andar en los caminos del Señor. Muy bien, quiero dar la bienvenida a todos los adúlteros que hay entre nosotros, a todos aquellos que miran a otras mujeres que no son su esposa, y también quiero dar la bienvenida a todas las prostitutas que hay entre nosotros, a todos los religiosos, a todos aquellos que se visten el domingo con la mejor careta y durante la semana viven de cualquier otra manera, sin tener en cuenta a Dios. Quiero dar la bienvenida a todos los codiciosos, a todos aquellos que habéis visto otro coche y habéis dicho, ¡guau!, si yo tuviese este coche, o habéis visto otra casa y decís con envidia y codicia, si yo pudiese tenerla, qué feliz sería. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que envidiáis las vacaciones de los demás. Uy, si yo hubiese ido a este sitio, qué bien estaría, madre mía, qué suerte tiene este, cuánto tiempo ha estado de vacaciones. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que intentan arreglar la vida de los demás sin darse cuenta de sus propios problemas. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a todos los que os quejáis por todas las cosas, a todos los que veis todos de manera negativa y que es todo un rollo, a todos los desagradecidos. Pues también quiero daros la bienvenida, como me la doy a mí mismo. Quiero dar también una especial bienvenida a todos aquellos que manipuláis a vuestros familiares para saliros con la vuestra, y quiero dar una calurosa bienvenida en esta mañana a todos aquellos que vivís para la seguridad económica, que vivís para la seguridad de vuestra propia salud, despreciando a Dios. Quiero dar la bienvenida a todos los idólatras, a aquellos que vivís, dedicáis tiempo y esfuerzo y sacrificio en servir a aquel que no es Dios. Quiero dar también una enorme bienvenida a todos los que estáis temerosos por vuestro futuro y no descansáis en Dios. Y quiero dar también una bienvenida a todos aquellos que no oráis, desobedeciendo el mandato del Señor de orar en todo tiempo, y a todos los que sois soberbios y orgullosos y pensáis que la oración no sirve para nada. Y quiero dar una bienvenida enorme a todos los que sois egoístas y estáis pensando todo el día en vosotros mismos. Bienvenidos, pecadores, a la casa de Dios. Bienvenidos a todos y cada uno de nosotros, porque esta casa, el Evangelio, es para vosotros. Para todos aquellos que decís, nunca más haré esto, y lo volvéis a hacer. A los 5 minutos, a los 10 minutos, en el mismo día. Para todos vosotros y para mí es el Evangelio. Esta es la casa de aquellos que se sienten pecadores y que necesitan la salvación de Jesucristo. No es para los justos, no es para los perfectos, para todos aquellos que no necesitan a Dios y no necesitan ser salvos hoy de su propio pecado. Aquí no hay nada para ofrecerle para ellos. Y si tú piensas o no te sientes identificado con nada de lo que acabo de decir, entonces muy probablemente este no sea tu sitio. Porque Jesús vino a salvar a los enfermos, a los pecadores y a los que necesitan salvación. Si no te sientes identificado, si no has pensado en alguno de estos temas o acerca de ti mismo, entonces quizás necesitas que Dios te abra los ojos acerca de tu propia realidad. Quizás necesitas recordar el Evangelio, la esencia del Evangelio, que consiste en que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y si en esta mañana no empezamos por ahí, no empiezas por ahí, que eres pecador y que no vives como Dios quiere, entonces hay un problema.
no has entendido el Evangelio o no te estás aplicando el Evangelio a ti mismo. Los sanos, los enfermos, los justos, los perfectos, los que miran con desprecio a otros porque no necesitan sanidad ni salvación ni arreglar sus vidas, esos no necesitan a Jesucristo. Si Jesús no te lava los pies, no tienes parte con él, dijo Jesús a sus discípulos. Ya sois limpios por la palabra que os he dado de todo el cuerpo, pero necesitáis que se os laven los pies. Así que el Evangelio viene al encuentro del pecador para darle vida eterna y salvación. Pero a partir de ahí, el Evangelio constantemente lava los pies porque nos vamos ensuciando. Así que si nunca has creído en Cristo Jesús para salvación y nunca has visto tus pecados y nunca has visto tu miseria y que un Dios santo va a demandar de tu vida que seas perfecto y justo y tú no lo puedes cumplir, si nunca has visto esto, en el día de hoy te pido que por primera vez abras tu corazón a Cristo y te reconozcas como pecador y le entregues tu vida. Pero si ya lo hiciste, también te pido que recuerdes que necesitas que tus pies sean lavados por Jesucristo hoy, porque te ensucias diariamente. Y si piensas que no, entonces tu vida espiritual está estancada y no estás creciendo en Cristo Jesús, ni Dios está haciendo nada en tu vida, porque este es un principio básico, el Evangelio, para pecadores, para gente mala, pecadora, que hace lo que no agrada a Dios, pero busca su perdón, para pecadores perdonados. Y espero que en esta mañana podamos recordar y vivir, y como iglesia, disfrutar del Evangelio que es dado a pecadores que son perdonados por la gracia de Jesús. Vamos a leer el texto que tenemos para hoy. Volvemos a Deuteronomio. Y es que el tema de Deuteronomio capítulo 13 es el Evangelio. Es exactamente esto que acabamos de estar pensando y contemplando. El Evangelio. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es la parte fundamental de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra relación con Dios? Deuteronomio capítulo 13 dice así: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro. No cederás, ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta la muerte porque él trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar han salido hombres indignos de en medio de ti, y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido, entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia.
Y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella, y también su ganado a filo de espada. Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios. Y será montón de ruinas para siempre, nunca será reconstruida, y nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti y te multiplique tal como Él juró a tus padres, porque escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición en esta mañana. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, porque podemos hablar contigo. Y si lo hacemos es única y exclusivamente porque tú has dado tu vida en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque tú has apartado toda ira, Señor, que justamente merecemos, y has abierto los brazos de un Dios amante. Y, Señor, en esta mañana queremos entrar en tu presencia y rogarte y suplicarte una vez más por cada uno de nosotros. Necesitamos comprender estas Escrituras, necesitamos vivirlas, necesitamos vivir tu Evangelio y adorarte con todo nuestro corazón, y no podemos producirlo nosotros. Por eso, Señor, clamamos en esta mañana, Señor, que nos des vida y vida en abundancia, para que tu pueblo se regocije a ti, para la gloria de tu amado Hijo. Amén. Muy bien, menudo pasaje, ¿verdad? Vamos a intentar ver este pasaje, de qué manera está dividida, pero este pasaje tiene que ver con un test, una prueba que el Señor hace a los corazones de las personas. Ese es el kit, el centro de todo el pasaje. El texto que dice, el Señor tu Dios, versículo 3, te está probando. El Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que este texto lo podemos dividir en 3 secciones que tienen que ver con el corazón puesto a prueba. Y en primer lugar, los versículos del 1 al 5 tratan de el corazón a prueba, el Evangelio. ¿Amamos o no amamos el Evangelio? ¿Ama este pueblo el Evangelio o no lo ama? El Evangelio, el corazón a prueba, el Evangelio. La segunda sección, que va del versículo 6 al 11, trata del corazón puesto a prueba, pero esta vez no con la verdad del Evangelio, la esencia del Evangelio, sino con las relaciones entrañables, con las relaciones familiares. El corazón puesto a prueba. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Por encima de tus familiares o de las personas que amas, o por debajo? Y por último, los versículos del 12 al 18, el corazón puesto a prueba en la diligencia contra el pecado. Y más concretamente en la diligencia contra la idolatría. Así que estos 3 tests que Dios pone a prueba a su pueblo para ver si realmente lo aman. ¿Aman el Evangelio? ¿Aman la redención? ¿Aman la salvación? ¿O aman a otros dioses? ¿Aman a Dios, su Salvador, o aman a la familia, a sus seres amados, a sus amigos? ¿Aman a Dios o prefieren vivir con el pecado? Estas son las 3 pruebas que Dios pone delante de su pueblo. Y en primer lugar lo hace a través de unos profetas que en este caso lo que están haciendo es decir cosas que van a suceder, es decir, profetizar o ver visiones o actuar con milagros, y se cumplen. Este no es el caso de profetas que hablan en nombre del Señor y no se cumplen, a los cuales hay que apedrear también, según la ley de Moisés. Este es el caso de personas que están diciendo, hay poder fuera de Dios, hay conocimiento secreto fuera de Dios, hay conocimiento sobrenatural fuera de Dios, sirvamos a esos dioses. Y ese poder es manifestado y resulta que es cierto. Y Moisés les está recordando, y Dios, al poder que había en casa de Faraón. ¿Contra quién tuvo que luchar
Moisés. ¿Os acordáis, verdad? Contra los magos de Egipto. ¿Y hacían cosas poderosas los magos de Egipto? Evidentemente sí. No podían igualar el poder de Dios, pero eran capaces de manipular la física y convertir varas de bastón en serpientes, el agua en sangre. Tenían poder, artes oscuras, magia, poderes demoníacos, obrando y efectuando un mundo espiritual poderoso, contrario y hostil a Dios, que es real y que se manifiesta, no por encima de Dios, sujeto a Dios, pero que opera en este mundo. Así que les está diciendo, mira, van a haber personas, van a haber dentro de vuestro pueblo gente que os va a decir, he conocido un poder, he conocido una verdad, he conocido un secreto y me lo ha dado este Dios. El Dios de los cananeos, o el Dios de Mesopotamia, o el Dios de los egipcios, quien sea. Y resulta que es verdad. No es solo una falacia, hay algo de poder en eso que manifiestan. Un poder real, un poder de las tinieblas, un poder milagroso, pero el problema es cuando dicen, vamos en pos de otros dioses y sirvámosles. Y aquí está la prueba. Su pueblo va a ver que hay otras realidades y que la gente vive con otras realidades y que incluso encuentran algo de consuelo, de ayuda en otras realidades fuera de Dios. Que hay ciertos poderes y ciertas cosas que funcionan en el mundo espiritual que se cumplen. Y van a quedar encantados. El poder de la atracción de lo oscuro, de tener la capacidad de controlar tu vida, de conocer el futuro, de tener cierto control sobre aquellas cosas que no tenemos control, la salud, lo que me va a pasar en el futuro, con quién me voy a casar, mis relaciones, me va a ir bien, me va a ir mal. Todo esto que el mundo, que las personas nos desvivimos por conocer, porque nos sentimos impotentes, nos sentimos pequeños y tenemos esa necesidad de asegurarnos nosotros mismos la vida y recurrimos a fuentes de poder hostiles a Dios. Y esto es lo que está diciendo, mira, esto va a suceder y voy a permitir que haya gente entre vosotros que salga del pueblo y que os esté invitando a abandonarme. Pero esto es una prueba. Esto es una prueba para ver si en verdad me amáis con todo vuestro corazón. Si realmente habéis entendido el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio para ellos? Pues dice el versículo 5. Por cuanto han aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre. Yo soy aquel que os he sacado del poder de la esclavitud, de un poder o del mayor poder de toda la humanidad en ese momento, Faraón y todo su ejército, y vosotros que no erais nada, que erais incapaces de salir de esa situación por vosotros mismos, yo os he redimido y he manifestado mi control absoluto sobre todas las demás cosas y sobre todas las demás realidades. Yo soy vuestro Dios que os redimo. Y esta sección de estos primeros 5 versículos, hasta en 5 ocasiones aparecen las palabras yo soy el Señor vuestro Dios, el Señor vuestro Dios. En otras versiones, Yahvé vuestro Dios, Jehová vuestro Dios. 5 ocasiones que se repiten estas palabras donde Dios les está diciendo su nombre propio y su relación con Él. Jehová tu Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros sois míos, me pertenecéis porque os he redimido con mano poderosa cuando vosotros no podíais hacer nada. Y si entienden esto, entonces viene el mandato que les dice, en pos del Señor vuestro Dios, andaréis y a Él temeréis, versículo 4, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. La relación con Dios sigue a la salvación. Y Dios lo está recordando a su pueblo. Van a haber personas que os van a decir que hay otros poderes y que hay otras vidas. Pero en verdad vuestra vida depende de que yo os he salvado de Egipto. Y existís porque yo os he dado vida. Y quiero que me améis y me sigáis. Así que la primera prueba va a ser una prueba de la práctica de la vida.
Y una de las cosas en las cuales van a caer es cuando van a estar desesperados, necesitados de que Dios intervenga en sus vidas, porque tienen problemas económicos, problemas de salud, porque no saben el futuro, porque hay enemigos, lo que todos los seres humanos se enfrentan. Y el ser humano sin Dios busca otras soluciones. Pero Él les está diciendo, yo soy vuestro Dios, yo os he salvado, no olvidéis nunca esto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque en nosotros a veces entendemos que no van a haber profetas en medio de nosotros, ¿verdad? No es este nuestro contexto. Pero vivimos en un mundo donde operan también fuerzas poderosas, contrarias a Dios. No más poderosas que Dios, pero hostiles. Y que dan resultado en la vida práctica en algunas cosas. Al final son vacías y llevan a la ruina. Pero la tentación del aquí, del ahora, del ya, es muy poderosa. Y mucha gente encuentra, ya sea en el esoterismo, en religiones orientales, en la lectura de la palma, ¿verdad? Los que leen la mano, los que echan las cartas, en distintas llamados a seguir a otros dioses, consuelo y esperanza, y buscan refugio ahí. Y cuando vemos que a veces hay esas cosas que funcionan, hay una tentación a olvidar el Evangelio. Personas que parece que viven bien y que atribuyen su salud, su fuerza, a espíritus, a brujerías, a chamanes, a un montón de cosas. Pero hay otro Dios también en nuestro occidente, que no se basa tanto en el poder espiritual, sino que se basa en la revelación natural de Dios, en todo aquello que Dios ha revelado en la naturaleza. Y no es ni más ni menos que la ciencia, el Dios de este siglo, el Dios de Occidente. La ciencia nos va a salvar de la enfermedad, las ciencias económicas nos van a ayudar a nunca caer en bancarrota, las ciencias políticas nos van a dar comunidades libres, perfectas, respetuosas, pero sin buscar a Dios, pretendiendo lo que el ser humano ha pretendido hacer siempre, vivir en esta vida sin Dios y hacerlo bien. Pero todas estas realidades y todos estos llamados son falsos y llevan a la ruina. Y Dios sale al encuentro de su pueblo, como le sale al encuentro del pueblo de Israel en estos días, a preguntar si ¿te acuerdas del Evangelio? ¿Te acuerdas de cuál es el problema principal del ser humano? ¿Te acuerdas de por qué Cristo Jesús ha muerto en la cruz del Calvario? ¿Qué es la solución al problema del hombre fundamental, principal? Que es el rechazo a Dios y su rebelión. El Evangelio, hermanos, es aquello que debe cautivar nuestro corazón y que debemos amar por encima de todo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos repetimos el Evangelio todas las mañanas cuando nos levantamos? Cristo Jesús ha venido a salvarme a mí, pecador. Y sin Cristo Jesús no tengo esperanza, más allá de una horrenda expectación de juicio. Y tristemente muchas veces atendemos y buscamos otras realidades, buscamos la confianza y el consuelo en otras circunstancias, en aquello que el mundo persigue con locura, porque olvidamos lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. A tal punto que dice el apóstol Pablo que si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no va a darnos juntamente con Él todas las cosas? Todo. Porque aquel que nos ama nos ha dado lo más importante, que es su Hijo. Y la salvación. Y por último, en esta sección dice así, versículo 5, pero a ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, si el Evangelio es lo único que trae salvación, cualquier otra voz discordante y cualquier otra voz que suene o que se levante en la iglesia
debe ser disciplinada. No vivimos en una teocracia y, por lo tanto, no aplicamos esas leyes. Pero en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, recordando este texto en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, dice: expulsad de entre vosotros al malvado. Porque no hay mayor peligro que apuntemos hacia otra cosa que no es Cristo. Es un acto de sedición, de traición, lo más peligroso que hay en el mundo. Es que se levante en medio de nosotros gente que dice: bueno, sí, Cristo está bien, el Evangelio está bien, pero hay que añadir esto. Lo que realmente funciona es esto otro. El Cristo de la prosperidad. Dios te va a dar todo y no vas a sufrir nunca nada. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que luchar decididamente contra eso, porque eso puede barrer el Evangelio de la Iglesia. Después de esta prueba, versículos del 6 al 11, el corazón aprueba la familia. Dice el texto: si tu hermano, el hijo de tu madre o tu hijo, tu hija o la mujer que amas o tu amigo entrañable te incita en secreto. Fíjate, ahora la prueba es distinta porque quizás es fácil o más fácil ver a un profeta, a alguien que se levanta, a alguien que tiene fama, escuchar su mensaje y decir: oh, bueno, este está haciendo lo malo y este hay que acabar con él, ¿no? Y esto es más fácil, ¿no? Porque no nos toca. Pero ahora está diciendo: muy bien, no es solo alguien que está manipulando o que está haciendo milagros y visiones y señales para que sigas a otro Dios. Ahora es alguien de tu propia familia, alguien que amas, tu mejor amigo. Y es esta persona la que te dice: vamos a servir a otro Dios. Esto ya es distinto, ¿verdad? Porque aquí entran en juego nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? Y Dios está diciendo: aún en este caso, lo que debes hacer es cogerlo, apartarlo, denunciarlo y apedrearlo. Qué duro el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo ya no. En el Nuevo ya no hay que hacer nada de esto, ¿verdad? Somos mucho más civilizados. La Biblia es antigua. Pero si eso es lo que sacamos de este texto, no hemos entendido nada de la gravedad de incitar con rebelión a seguir a otros dioses. Incluso si es alguien que amas profundamente. Y si es así, no hemos entendido el Evangelio. Cuando Cristo Jesús, en Mateo 16, 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. O Lucas 14, 26, 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios y el Evangelio por encima de tu familia, por encima de tus amigos, por encima de todo. Menuda prueba, ¿verdad? Porque cómo nos cuesta seguir a Dios con todo nuestro corazón. Y esto no significa que no amemos a nuestros seres queridos y que no deseemos su bien por encima de todo. Pero el mayor bien en este mundo es el Evangelio, es Cristo Jesús y es su gloria. Y si no entendemos esto, y si el pueblo no entendía esto, entonces podía ser su perdición. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona empieza a hablar mal de Dios y empieza a decir: vamos a seguir otros dioses, Dios no existe, Dios no es nada, este no vale. Hay que empezar a creer en Baal, que nos da la seguridad de las lluvias. Cuán importantes son las lluvias, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta. Imaginaos entonces, ¿no? Pero si seguimos a Baal también nos va a ayudar. ¿Y por qué no vamos a...? Este Dios no funciona. A lo mejor es el Dios de las montañas, nos da victorias cuando hay alguna batalla en alguna montaña, pero en el día a día no, hay que seguir otros dioses. Y este familiar empieza a promover esto dentro de su familia. Y nadie en la familia dice nada porque, pobrecito, cuidado. Y no estamos hablando, y el texto no habla de alguien que tiene dudas. Todos podemos tener dudas. Y no habla de aquel que tiene una crisis, un momento de fe. No está hablando de eso. Está hablando del que ha decidido en su corazón rebelarse contra el Señor su Dios
y hacer todo lo posible por echarlo a tierra, porque no quiere vivir así. Y de esto el mundo está lleno. Los mayores herejes son hijos de protestantes. ¿Por qué? Porque odian lo que han conocido. Y esta rebelión hay que pararla, porque es un daño que puede corromper toda la familia y al final puede corromper toda la ciudad. Y ya hemos leído en los siguientes versículos qué pasa cuando una ciudad se rebela contra el Señor, ¿verdad? Se le aplica el jerem y toda es cortada. Ahora imaginemos un momento cuán importante es detener esto, detener este pecado. ¿Os imagináis que alguien de vuestra familia, con un tema sensible, en el día de hoy, os dice, mira, vamos a abusar de niños, un hombre o una mujer, trabajo con niños, tengo la capacidad, lo estoy haciendo, únete? Y es tu hermano, tu hermana, tu cónyuge, tu tío. ¿Qué dirías? ¿Lo denunciarías? Evidentemente, hablando con él primero, para que se arrepienta, pero si no, ¿lo denunciarías enseguida? Porque si no lo haces y eres partícipe y lo encubres, como dice el texto, cientos de niños pueden ser destruidas sus vidas y vivir un infierno. Entenderíamos que lo que hay que hacer es denunciarlo, ¿verdad? Parar los pies a esta gran maldad. Hermanos, ¿cuánto más hay que detener cuando es una rebelión contra el Señor? Porque es muchísimo más grave una rebelión contra el Señor que incluso este horrible y abominable pecado, sin quitar nada de lo asqueroso y lo tremendo que es esto. Pero aún en esa situación, esos niños pueden encontrar después salvación en Cristo Jesús o algo de consuelo en esta vida. Pero aquel que es incitado a la rebelión contra el Señor y se rebela con su corazón a Dios, ha cerrado la puerta para siempre al único que le puede salvar. Y le espera una eternidad sufriendo la ira de Dios y la condena para siempre. Muchísimo peor, muchísimo más grave. Lo que quizás está diciendo Dios es que no estáis viendo la gravedad del asunto. Y todo este proceso de apedrearlo, de no tener piedad, de encubrirlo, el propósito es, versículo 11, entonces toda Israel oirá y temerá. Oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. El propósito era contener el pecado. No dice que no va a haber personas que van a rebelarse contra el Señor. Va a decir, vamos a parar la incitación. Porque si alguien tiene miedo, al menos va a contenerse el pecado. Es necesario que hayan consecuencias al pecado para detenerlo, para que no se propague. Una lucha de lealtades, ¿verdad? ¿A quién amas más? ¿A quién amo más? ¿A mi Dios y mi Salvador y mi Señor? ¿O a aquellos que Dios me ha dado? Que son regalos suyos, pero al final son suyos. Y por último, el corazón aprueba, la última prueba es la diligencia. Versículos del 12 al 18. Dice, si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de esta ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido, entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia, y si en verdad se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada. Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como ofrenda encendida al Señor
tu Dios y será montón de ruinas para siempre. Es decir, le aplicarás el jerem. El jerem es la dedicación completa de algo por sacrificio al Señor. Y esto lo tenían que hacer y aplicarlo a determinadas ciudades cuando entrasen a la tierra prometida porque eran paganas, porque su tiempo se había acabado, según el juez del mundo, y para que no corrompiesen a Israel. Había que reducirlo todo a cenizas y quitarlo. Ahora, cuando esto se encuentra dentro del propio Israel, hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que borrar esa ciudad y eliminarla por completo. Tremendo, ¿verdad? Aplicar el jerem, el anatema, a toda una ciudad por su idolatría. Porque no hay mayor pecado ni mayor gravedad que esta. Y si os fijáis, aquí hay algo que es interesante, que dice, inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Tiene que haber un esfuerzo y una dedicación de tiempo, de dinero, de recursos, a ver si esto que has escuchado es verdad. Con diligencia. ¿Por qué? Porque no hay nada más grave que la rebelión contra el Señor. Es lo peor. Porque si se rebelan contra el Señor no tienen nada. Solo en Dios lo tienen todo. Pero si pierden de vista esto y empiezan a anidar en su corazón actitud de rebelión contra el Señor, pueden acabar fuera de Dios. Por lo tanto, hay que ser diligentes con esto. Y en este momento les pide que acaben a filo de espada. Y quizás en una sociedad individualista como la nuestra, nos cuesta comprender la idea corporativa de que el pecado de uno o de una ciudad corrompe y puede llevar al traste a todos los demás. Y que es necesario ser diligente. Ahora, cuando el pueblo de Israel tenía que aplicar esto, no significa que Dios era un Dios sin sentimientos, ni que el pueblo le daba lo mismo. Como eran bárbaros, ¿no? Pues allí hacían todas estas barbaridades y no les importaba nada de eso. Podían ser, si lo llegasen a practicar, incluso seres familiares suyos. Y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Que no vivimos en una teocracia, sino que vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, del reino de Dios, entrando en este mundo y trayendo salvación. Bueno, en primer lugar, diría que lo más importante es que hay que dedicar diligencia y esfuerzo. No solo así escuchamos que alguien está haciendo alguna maldad, que es importante, pero yo creo que lo más importante es si estamos esforzándonos y siendo diligentes a mirar nuestro propio corazón. ¿Hay rebelión en mi corazón? Fíjate que dice inquirir, averiguar, esforzarse. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos delante del Señor a reconocer nuestras propias emociones, sentimientos, voluntades de pecado y de idolatría delante del Señor? Porque si no somos diligentes, si no dedicamos tiempo y esfuerzo a ver cómo estamos delante del Señor, entonces puede ser que un día no nos demos cuenta, pero tengamos un corazón duro. Y dice el autor a los hebreos, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 12. Cuán importante es ser radical con el pecado, empezando por nuestro propio pecado. Aplicar el jerem, destruir toda idolatría de nuestros corazones. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no nos ponemos delante de Dios y le suplicamos, Señor, Señor, muéstrame si hay maldad en mí? O como dice el Salmo 139, 23, 4, escudriñame, oh Señor, y comprueba, o conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno.
Hermanos, no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. Y necesitamos de la presencia, del poder y de la gracia de Dios para que nos revele cómo está nuestro corazón. Podemos saber cómo actuar en un culto, son 2 horas. Pero realmente tenemos la capacidad de plantarnos delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame lo que hay. Ilumina mis zonas oscuras. Dame gracia para que cuando las vea me perdones. Y dame poder para cambiarlas. Porque, hermanos, el pecado puede destruir nuestras vidas. Y estamos en las manos de Cristo, yo creo en la seguridad de la salvación, pero el mensaje de las Escrituras también es: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Las pequeñas zorras destruyen el huerto. Dios es santo. Y no ha muerto, no ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz porque sí, sino a solucionar el peor problema del ser humano, que es el pecado. Y ahora en la nueva vida en Cristo, nuestro mayor enemigo sigue siendo el pecado, nosotros mismos, nuestras tentaciones, nuestra idolatría. Y el Señor nos pone a prueba para revelarnos qué amamos realmente. Que el Señor nos otorgue la gracia para clamar delante de su cruz: Señor, Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mi pecado. Líbrame de mi idolatría, de mis justificaciones, de mis malas reacciones, de mi engaño, de mi mentira, de mis adulterios, de mis caretas, de mis quejas, de todo lo que hemos dicho al principio. Porque en Cristo hay salvación de todas estas cosas. Porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Él salvará a su pueblo de su pecado. Y necesitamos este poder transformador en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias porque eres un Dios de misericordia y te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias porque nos aceptas como somos, Señor, pecadores en tantos ámbitos de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque has quitado de nosotros la culpa del pecado en la persona de Jesús y has descargado toda la ira que merecemos en nuestro amado Señor y Salvador. Pero, Señor, queremos, en respuesta a tanto amor y a tanta gracia, vivir en santidad delante de ti. Y te damos las gracias por todas las pruebas que traes a nuestras vidas, que testan si realmente te amamos y te seguimos. Que manifiestan, Señor, lo poco que valoramos tu evangelio y tu gracia y tu perdón. Y cuán rápidamente acabamos esclavizados, viviendo para nosotros mismos, para este mundo, o para tantos cantos de sirena que queremos creer. Señor, te pedimos que obres en medio de nosotros con este evangelio maravilloso, que nos humilles más y más, que nos muestres nuestra debilidad, pero que lo hagas con gracia, para que al pie de la cruz podamos recibir perdón y salvación y vida nueva. Señor, queremos suplicarte que todos los días de nuestra vida crezcamos en el conocimiento de tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Que nos ayudes a aceptar la verdad de nosotros mismos. Que nos las des en pequeñas dosis para que podamos soportarla y no ser entristecidos hasta la muerte. Pero, Señor, te queremos alabar y bendecir porque nos levantas en Cristo Jesús, porque su resurrección, su poder y su vida nueva son ahora nuestra realidad. Y queremos pedirte, Señor, por una vida de poder y de resurrección, de proclamación del Evangelio y de vida nueva, que solo hay en ti. Señor, confesamos tu nombre, creemos en ti. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Y pedimos que te engrandezcas en nuestros corazones y en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.